este video descubrirás cómo este joven millonario le cambió la vida a un vagabundo de la calle regalándole $500,000. Pero lo que parecía un acto noble, terminó en una oscura revelación. El hombre que ayudó no era quien decía ser. Prepárate para descubrir cómo una buena acción se convirtió en una traición que nadie vio venir. Era una fría noche de invierno y las calles de la ciudad estaban desiertas. Samuel, un exitoso empresario que lo tenía todo, conducía por un barrio humilde en su lujoso auto deportivo. Su vida parecía perfecta, pero últimamente una sensación de vacío lo perseguía. En medio de su melancolía, mientras esperaba el cambio de un semáforo en un barrio humilde, sus ojos se posaron en una figura encorvada junto a un contenedor de basura. Era un vagabundo, envuelto en harapos y con una manta raída que apenas lo protegía del frío. Algo en esa escena lo conmovió profundamente. Samuel decidió detenerse. Algo en los ojos del hombre, llenos de tristeza y profundidad, lo conmovió. Se acercó y le dijo, ¿cómo llegaste hasta aquí? El vagabundo, que se presentó como Mateo, respondió con voz ronca, la vida no siempre fue así. Lo tenía todo, pero las malas decisiones me arrebataron mi hogar y mi familia. Ahora solo intento sobrevivir cada día. ¿Tienes hambre?, preguntó. El vagabundo levantó la vista, revelando un rostro cansado y una mirada que hablaba de años de sufrimiento. Siempre tengo hambre, respondió con una leve sonrisa triste. Movido por una mezcla de compasión y curiosidad, Samuel tuvo una idea inesperada. Ven conmigo. Mateo dudó, pero finalmente aceptó. Samuel lo llevó a un restaurante, donde le ofreció una comida caliente y comenzó a hacerle preguntas sobre su vida. Mientras Mateo comía con desesperación, Samuel comenzó a hacerle preguntas. ¿Qué te trajo hasta aquí? Mateo bajó la mirada, avergonzado. Perdí mi trabajo hace años. Luego mi esposa murió, y todo se derrumbó. Nadie me dio una oportunidad, y terminé en las calles. La conversación lo impactó profundamente. Samuel sintió que estaba frente a alguien que merecía una segunda oportunidad. Al día siguiente, Samuel volvió al lugar donde lo había encontrado, pero esta vez con un plan. Lo llevó a una tienda de ropa y le compró un conjunto nuevo, digno de alguien que pudiera enfrentar el mundo con dignidad. Después, lo llevó a un hotel y le pagó una habitación para que pudiera asearse y descansar en una cama cómoda. Durante varios días, Samuel ayudó a Mateo a reintegrarse poco a poco. Lo acompañó a entrevistas de trabajo, le compró herramientas para que pudiera dedicarse a la carpintería, un oficio que, según decía Mateo, había sido su pasión en el pasado. Cada vez que Mateo agradecía con lágrimas en los ojos, Samuel se sentía más cerca de llenar ese vacío que lo carcomía. Finalmente, después de una semana, sin pensarlo mucho, sacó un maletín lleno de billetes de su auto y lo puso frente a Mateo. Quiero ayudarte. Aquí hay $500,000. Es todo tuyo. Mateo quedó sin palabras. Lágrimas rodaron por su rostro mientras repetía entre sollozos, no sé cómo agradecerte. No puedo creerlo, pero ahí no terminó la historia. Una semana después, Samuel decidió buscar a Mateo para ver cómo estaba. Fue al lugar donde lo encontró la primera vez, pero no estaba. Intrigado, comenzó a preguntar por él en los alrededores. Lo que descubrió lo dejó helado. Un hombre le contó que Mateo no era realmente un vagabundo. Ese tipo es un estafador. Tiene una casa lujosa en las afueras de la ciudad. Se disfraza para engañar a las personas. Samuel, incrédulo, decidió ir a la dirección que le dieron. Al llegar, vio un lujoso automóvil estacionado en la entrada. Golpeó la puerta y, para su sorpresa, Mateo abrió, vestido con ropa cara y una sonrisa nerviosa. «Samuel, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido. «¿Esto es lo que hiciste con mi dinero?», gritó Samuel furioso. Mateo intentó justificarse, pero Samuel no quiso escucharlo. «Creí que ayudaba a alguien necesitado, pero solo alimenté una mentira. No todos los que parecen necesitados lo están realmente. Ayudar es un acto noble, pero también hay que ser sabios». ¿Qué opinas de esta increíble historia? Deja tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan la fuerza que tiene un simple acto de bondad.